El círculo cercano, familiares y supuestamente una pareja sentimental fue la clave para llegar a él. Siempre se ha cuestionado el hecho de que a veces los cárteles compran armas legales de Estados Unidos y las meten por el mercado negro y llegan aquí y aquí las usan. Habría un estado, narcoestado dentro del estado, es decir, ellos tienen poder absoluto en zonas donde no llega el poder del estado mexicano. Es complicado, es difícil y es peligroso. Hay momentos en los que la noticia no es solo la noticia, sino que se convierte en un hecho grande, magnífico, que es comentado no solo en el lugar donde ocurre, sino en muchas partes del mundo. Eso ha ocurrido con la muerte de alias Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué ha pasado en México en las últimas horas después de conocerse la muerte? ¿Cómo se ha enfrentado esta situación? ¿Cómo, dicen las autoridades, se encuentran las estructuras del cartel del narcotráfico en ese país? Poderosamente armados y con penetración en muchos de los estados de la República Mexicana. Hoy hablaremos con un periodista, Yamil Rojas, experto, quien nos va a dar detalles de lo que ocurre en México. También te pedimos que te suscribas a este canal, que comentes, porque es importante conocer tu opinión acerca de los carteles del narcotráfico en la República Mexicana, y que compartas este video. Pero quédate hasta el final, porque posiblemente conocerás mucho acerca del riesgo que significa hacer el periodismo en uno de los países con mayor índices de violencia y donde hablar del narcotráfico es definitivamente riesgoso. Yo soy Mauricio, bienvenidos a este podcast. Bueno, y hoy desde México vamos a conversar con un periodista conocido. Es colombiano, pero ya tiene 4 años viviendo en México, con Yamil Rojas, a quien saludo. Yamil, gracias por acompañarnos. Y quiero empezar con la pregunta, antes de darte paso a que nos saludes, es definitivamente, ¿cuál es la situación actual de México en este momento? Bienvenido. Hola Mauricio, gracias por este espacio y por la invitación, siempre muy honrado. Bueno, pues la pregunta abarca varios factores, pero digamos que el factor principal hoy, después de lo que pasó con el Mencho, es que pues el país paulatinamente ha venido regresando a la normalidad, ¿sabes? Lo ocurrido el domingo es básicamente una reacción violenta de los cárteles, que básicamente, claro, ocurre la muerte de este capo, de uno de los más buscados, no solamente por las autoridades mexicanas, sino también estadounidenses, sino que también pasa que cuando son operativos de este tipo de azonadas o de ataques contra la población civil, bien sean municipios o estados, son reacciones de máximo 24 horas. Entonces, a hoy, ya por ejemplo, en 11 estados donde hubo más o menos 85 narcobloqueos, ya las cosas están volviendo a la normalidad, ya por ejemplo los trabajos han vuelto a tener su flujo, las clases se han restaurado, entonces de alguna forma el traumatismo del fin de semana, que de hecho fue un operativo muy sorpresivo, pues terminó siendo justo ese día como el pico más alto, y ya para estas fechas ya ha venido como normalizándose la situación otra vez. Yamil, con el paso de las horas se van conociendo detalles de cómo fue el proceso, cómo cayó. Hay mucha información cruzada. Tú estás en México, trabajas en un medio de comunicación mexicano. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son esos detalles que se saben de cómo lograron dar con uno de los hombres más buscados, que tenía un cerco de seguridad espectacular y un ejército particular cuidándolo? Pues mira, por ejemplo, lo que se sabe hasta el momento es que, y eso lo dijo la Secretaría de Defensa, la Sedena, es que ellos estuvieron haciéndole seguimientos muy cercanos justamente a ese círculo que rodeaba a este capo como lo era el Mencho, ¿no? Entendiendo que claramente este perfil es de muy pocos contactos de personas del exterior, tuvieron la posibilidad de infiltrarse en uno de esos círculos, y con eso empezó a hacerse un seguimiento de meses. Afortunadamente, y esto al menos sí se comenta de parte de analistas aquí en México, es que el momento para hacer el operativo también muy cerca al Mundial, porque ya el Mundial arranca en 4 meses, obedece a que primero era un muy buen momento que llevó a la inteligencia a dar con esos datos, porque el operativo se realizó en Tapalpa, justo en Jalisco, en una zona que normalmente no suele
estar bajo los dominios del Mencho. Entonces estaba como que el momento de la inteligencia, y aparte de eso hicieron como las ponderaciones de decir, bueno, ¿será que sí es momento para hacerlo o no, entendiendo el contexto nacional y mundial que próximamente va a venir? Y como que todas las cuentas se dieron para que se hiciera justamente el operativo el fin de semana pasado. Entonces, no solamente se alineó la inteligencia, sino también se dieron cuenta que probablemente el cártel no iba a reaccionar de una forma tan violenta como se esperaba. Y eso llevó pues a que claramente se dieran las comunicaciones, se recopilara toda la información que daba justo con el círculo cercano de él. Y pues cuando ya las órdenes estaban, ya cuando la ubicación estaba, ya cuando se supo de qué círculo él estaba rodeado, pues se dio la orden y se llevó al operativo que pues sacudió al mundo el domingo pasado. Y esos detalles que se conocen de la captura, ¿cómo se dio? ¿Inteligencia cómo lo localizó? ¿En qué punto específico? ¿Y qué han dicho las autoridades de este operativo que es un despliegue quirúrgico prácticamente? Pues eso ocurrió en la sierra de Tapalpa, en Jalisco. Y claro, o sea, digamos, hay unos detalles que se mantienen en reserva, justamente porque como todavía hay cabecillas aquí en México, porque al menos hay otros 7 cárteles aquí en México que operan justo en Jalisco, en Michoacán y demás, pues probablemente será información que, como bien sabes, si se empieza a revelar a cuentagotas, probablemente eso va a revelar también el modus operandi de las autoridades y pues obviamente los criminales tratarán de atajar eso para que no lleguen a ellos. Sin embargo, la inteligencia, y eso aquí, por ejemplo, sí hay una disparidad con respecto a las versiones oficiales y a lo que ha dicho Estados Unidos, y es que con la presión que ha ejercido Trump sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, él ha pedido resultados contundentes, entendiéndose que ha amenazado con lanzar operativos en este país justo contra los cárteles. Entonces, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos asegura que ellos han proveído, o sea, que le brindaron apoyo a México para realizar este operativo, el gobierno mexicano dice que no, que en efecto, pues todo fue en manos de las autoridades mexicanas y que Estados Unidos no tuvo mayor involucramiento en este proceso. Entonces, ya de entrada tenemos una situación que no está como embonando con respecto a lo que se esperaría, porque definitivamente una figura como lo es el Mencho termina siendo un resultado que, claro, o sea, llenaría de orgullo, por decirlo de alguna forma, pues el involucramiento de sus fuerzas militares. De hecho, incluso ayer el presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión mencionó que él de que ellos habían participado justamente en ese operativo. No lo dijo con nombre propio, pero pues digo, no hace falta saber mucho para entender que a Trump le gusta apropiarse de todas estas cosas. Entonces, es cierto que está como esta disparidad con el tema de la inteligencia. Sin embargo, el círculo cercano, familiares y supuestamente una pareja sentimental fue la clave para llegar a él. Entonces, se hizo toda la labor de inteligencia y afortunadamente, pues justo en la sierra de Tapalpa, en Jalisco, pues se llevó a este operativo y pues como bien sabes, o sea, murieron alrededor de 25 miembros de la Guardia Nacional, se abatieron a otros 30 miembros del cártel y pues en este momento lo que se está indagando es ver quién va a quedar de sucesor, porque claramente como el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 40 países al menos, pues claramente es importante saber quién va a relevarlo en esa posición para saber pues puntualmente quién va a ser el siguiente. El sucesor original o el natural, que era su hijo, Rubén Oseguera González, él ya está en Estados Unidos, él está condenado a cadena perpetua también por cargos de narcotráfico y demás, entonces claramente él ya no entra, pero hay al menos otros 5 perfiles de su entera confianza que probablemente serían sus sucesores, entonces pues será cuestión de semanas o meses para saber quién será. Se habla de un alias Yogur, que sería el presunto lugarteniente que estaría subiendo, pero me imagino que eso va a ser una guerra interna para determinar quién va a ser el sucesor. Pero el tipo de armas que fueron encontradas de alto poder, muy potentes, incluso hasta lanzacohetes tenían. ¿Esto que han dicho las autoridades sobre el poder que tiene esta organización? Pues mira, justamente ya habíamos tenido al menos un panorama más claro de lo que podía llegar a tener de arsenal el cártel Jalisco Nueva Generación, porque si mal no recuerdo, hace un par de años
se hizo muy viral un video justamente de la organización, incluso con tanques artesanales, justo en algunas serranías, donde ellos exhibían justamente todo ese arsenal. Entonces, fuera de los vehículos blindados, fuera de las ametralladoras capaces de romper justo blindajes de nivel 5 o 7, lanzacohetes y demás, pues da cuenta de que ellos efectivamente, o sea, tienen no solamente el músculo financiero que les brinda el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, sino que también, pues obviamente eso hace que ellos también se blinden, porque ellos no solamente están en guerra con las autoridades mexicanas, sino que también están en guerra con otros cárteles aquí también dentro del país. Entonces, eso lleva a que ellos, pues obviamente, tengan incluso mejores arsenales que el propio ejército mexicano. Cuando ese video se viralizó, el cuestionamiento fue fue justamente ese. ¿Cómo es posible que alguien, o sea, que un grupo criminal en un país que tiene tantos hombres en sus filas, pues tenga la posibilidad de proveer o de tener tanques mejores que el propio ejército? Entonces, eso da a entender perfectamente que existía el músculo financiero para poder adquirir ese armamento, claramente de contrabando. Siempre se ha cuestionado el hecho de que a veces los cárteles compran armas legales de Estados Unidos y las meten por el mercado negro y llegan aquí y aquí las usan. Y entonces todo eso deja ver perfectamente que el flujo de contrabando de armas es bastante grande, que existen los recursos para comprarlos y que más allá de eso, pues que existe todavía cierta permisividad de las autoridades para que las usen aquí. Porque claro, o sea, el contrabando es muy difícil de rastrear, pero lo que no lo es tanto es tener convoys armados y blindados andando justo en zonas que son cercanas a poblaciones civiles y que existiendo toda la posibilidad de tener elementos de monitoreo satelital y demás para poder ubicar estos lugares, pues sencillamente no se hace lo que se debería hacer. Afortunadamente, pues con el golpe con el Mencho, se puede dar a entender que particularmente es cuestión de tiempo. O sea, a veces pareciera que es como permisivo, pero en algún momento el golpe llega. Entonces, por ejemplo, cuando pasó el Culiacanazo con el hijo del Chapo, que eso sí todavía se cuestiona a la fecha todavía, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera dejar en libertad al hijo del Chapo después de que lo agarran la primera vez y que desató el Culiacanazo, que fue justamente una reacción violenta de un par de horas donde el cártel, Dios bendito, incendió Culiacán con tal de que lo liberaran, ejerció la presión que quería, el gobierno lo suelta, tiempo después lo recapturan y está todo este escándalo del Mayo Zambada y en Estados Unidos. Pero entonces esto lo que deja ver, por supuesto, es que existen todavía estos casos en los que, aunque pareciera que no va a dar resultado, después sí se llega. Y cuando se llega al segundo resultado, ya es más contundente. Entonces, particularmente es cuestión de tiempo, diría yo. Yamit, le iba a preguntar precisamente esto es delicada la situación. ¿Habría un estado, narcoestado dentro del estado? Es decir, ellos tienen poder absoluto en zonas donde no llega el poder del estado mexicano. ¿Tienen control absoluto de lugares de estados específicos? Hay estados en los que sí hay mayor presencia de los cárteles. Por ejemplo, sí hay mucha noción de eso en Jalisco, en Michoacán, donde sí se puede dar como esa categoría de narcoestado. Pero es que también hay que entender que aquí en México hay muchísimos cárteles. Entonces, los cárteles han logrado permear no solamente varios estados, sino también la organización política en general. Siempre, y al menos en las campañas políticas recientes, se ha mencionado que, por ejemplo, narcos han estado patrocinando campañas políticas. Claramente, dependiendo del gobierno, se investiga o no. Pero sí han existido, por ejemplo, casos o denuncias de políticos que han sido financiados o también candidatos que fueron asesinados por supuestos vínculos con el narco. Entonces, dicho eso, el poder del narcotráfico aquí en México es considerable, es poderoso, ha permeado gran parte de la sociedad civil y la sociedad política. Entonces, catalogarlo de esa forma sería demasiado, pero aquí en México es de pronto una perspectiva
que sí tiene más sentido y que de pronto sí retumba más en los oídos y como que en la mente de las personas. La presidenta, acostumbrada a dar declaraciones a diario, ¿qué ha manifestado puntualmente en torno a las medidas de seguridad y a lo que viene ahora? Porque si bien se cae una cabeza, pero no se acaba con el cartel. ¿Qué ha dicho la mandataria? Pues Claudia Sheinbaum en sus conferencias matutinas, las famosas mañaneras, lo que ella ha mencionado, ella siempre desde que llegó al cargo ha sido muy diplomática y eso ha tenido buenos resultados y en otros no tanto. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, después de lo que pasó con el Mencho, lo que ella sí ha mencionado en particular es que va a seguir el tema del monitoreo, va a seguir el tema del pie de fuerza. O sea, todo lo que se venía haciendo va a permanecer pese al golpe que se dio, porque aunque fue un golpe considerable, pues obviamente los cárteles, o sea, son hidras. Entonces, o sea, le quitas una cabeza, aparecen 3 o 4 más. Entonces, en ese sentido, el gobierno planea seguir justo reforzando la seguridad en los estados como complicados, particularmente ahorita los más sensibles en los que pasó todo esto de lo del domingo, pero en principio el poder de fuerza va a seguir y de alguna forma sí está alineándose mucho con la política que ya traía el presidente anterior, un poco de reforzar la seguridad, pero no yendo tan al fondo, tan adentro. Porque justo la guerra contra el narco es una guerra muy complicada, entendiendo que cuando uno va detrás del narco, el narco no solamente va contra la fuerza pública, sino que también va contra la población civil. Y esas son las bajas que normalmente el gobierno mexicano prima a la hora de lanzar una ofensiva contra los cárteles. Por esas razones que a veces se entiende que los operativos no se realicen a tiempo o los operativos no sean tan fuertes, y pues eso también es como una forma distinta de llevar este tipo de problemas por parte de la presidenta en relación a su antecesor. Porque Andrés Manuel López Obrador, él tenía una política de abrazos no balazos. Y eso permitió, en algún sentido, que los cárteles pues claramente tuvieran más posibilidades de crecer, dado que la fuerza pública no estaba tan encima de ellos, pero según su perspectiva era porque no quería que hubiera una población civil afectada por esos combates. Pero pues en este caso, Claudia pues lleva poco tiempo que llegó justo a Palacio Nacional y ella pues está tratando de tener una línea distinta, pero justamente ponderando las vidas civiles en comparación a los operativos y al éxito que esos operativos puedan tener. Damit, ahora le pregunto como periodista, investigador, acucioso, que lo conozco desde hace mucho tiempo, porque lo conozco desde sus inicios. Tengo experiencia con él y sé que es un buen periodista. Hacer el periodismo en estos momentos en México, hablar sobre este tipo de casos, ¿cómo es? ¿Es fácil? ¿Es complejo? ¿Es minucioso? ¿Hay que tener ponderación? ¿Cómo es hacer el periodismo al hablar de narcotráfico actualmente en México? Gracias por las flores, Mau. Las acepto de todo corazón, muchas gracias. Bueno, desde esa perspectiva y con la honestidad al frente, es complicado, es difícil y es peligroso. Y también depende justo donde se esté haciendo, porque por ejemplo es bien sabido que México es un país muy peligroso a la hora de hacer periodismo, es probablemente el más peligroso de la TAM para hacer el ejercicio que nosotros hacemos, y eso particularmente es por justo la violencia que hay aquí con el tema de los cárteles. Entonces, dependiendo justamente del lugar donde uno esté, define el nivel de riesgo al que uno está expuesto. Entonces, no es lo mismo hacer, por ejemplo, periodismo desde donde yo estoy, que es aquí en Ciudad de México, que aquí de vez en cuando pasan cosas, a, por ejemplo, en estados complicados, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco, Michoacán, sí, o sea, los estados como fronterizos, bien sea del norte, bien sea del sur, son lugares donde es muy complicado justamente ejercer el periodismo, hacer investigación y hacer denuncias que asocian justamente la permeabilidad de los narcos con respecto a las organizaciones políticas o de cómo se están llevando esas economías ilícitas. Entonces, sí es difícil, el ejercicio periodístico aquí es muy valiente, pese a todas esas condiciones, y a la final yo creo que también es entender un poco y ponerse en los zapatos y entender el contexto en el que uno está. No quiere decir que uno no haga investigación, porque sí hay que hacerla. O
sea, gracias a eso es que se saben un montón de ollas podridas que existen en todos los lugares que uno pueda imaginar. Pero sí hay momentos en los que hay que hacer un alto en el camino y evaluar y decir como, bueno, si sigo con esto, me pongo en peligro yo, pero no solamente yo, sino los que están atrás conmigo. Entonces, entendiendo eso, a veces es mejor como ver, digo, lo digo yo personalmente, es evaluar hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde es mejor decir, hasta acá llego por no solamente el bien mío, sino el bien familiar y el bien personal. David, con todo lo que usted sabe, con todo lo que usted ha visto, con toda la información que usted maneja como periodista, dígame, esto que ha ocurrido en México en las últimas horas, la muerte del Mencho, ¿marca el fin del cartel? ¿Eso lo dicen las autoridades? ¿O sencillamente es el comienzo de una de las etapas más violentas y duras que va a enfrentar la República Mexicana? Yo particularmente no creo que se venga algo tan grande a menos que ocurra antes del Mundial. Digo, porque es que los cárteles también tienen economías lícitas en las cuales ellos lavan su dinero. Por ejemplo, una investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía un hotel de 5 estrellas en Nayarit, en el cual no solamente extorsionaba a extranjeros, sino que también lavaban su dinero, pues para que ya de una vez entrara al mercado y pudiera pues ya tener el flujo que ellos necesitaban pues para hacer sus actividades ilícitas. Entonces, de alguna forma, tener un país incendiado no es beneficioso, no solamente para el país, o sea, para el lado bueno de la historia, sino también para los malos, porque de nada le sirve a un cártel narcotraficante que vive de vender drogas, que vive de extorsionar, pues que las calles estén vacías. Eso no funciona. Entonces, si ocurre algo, tendría que ocurrir antes del Mundial, que inicia el 16 de junio, o sea, tendría que ocurrir antes. Después del Mundial ya lo veremos, pero por ahora, al menos lo que se sabe es que, por ejemplo, el cártel sigue fuerte pese a que el Mencho ya no esté. Probablemente, bueno, seguramente hoy ya está en proceso de reestructuración, o sea, ver quién queda y ver, dependiendo el que quede, cómo se van a realizar como negociaciones nuevas, rutas nuevas, por ejemplo, la relación que tiene el cártel con economías y grupos criminales en Colombia, ver si de pronto habrá renegociación de algún tipo de vínculo que haya con el tema de si en Cauca o en el Catatumbo o en estas zonas va a seguir saliendo la droga como salía, o si se van a usar otras rutas entendiendo la presión que hay de Estados Unidos en aguas del Pacífico y del Caribe. Entonces, sí es un momento muy particular para el cártel, entendiendo que se queda sin su líder y entendiendo que hay una presión de un gobierno estadounidense que está muy fuerte y que no está permitiendo que ya lleguen esas embarcaciones con droga a la Unión Americana. Entonces, la persona que llegue va a tener un reto gigantesco a la hora de evaluar cuáles van a ser esos pasos a seguir para seguir evadiendo a las autoridades, por supuesto, pero también pues cómo va a ser el accionar aquí adentro, entendiendo que hay otros 5 o 6 competidores durísimos que obviamente se quieren quedar también con el mercado, pero pues por ahora el cártel sigue fuerte, no hay como un indicio claro de que la situación vaya a empeorar, al menos en las próximas semanas, digo, nunca se sabe, pero en principio la cosa está como en stand-by, pero como que las alertas están prendidas. Ya para concluir, usted lo ha dicho, un país que preparativos para el Mundial de Fútbol, que significa miles de millones de dólares en inversión y se espera captarlos con la visita de muchísimas personas de todos los continentes. Las imágenes que se han visto, pues obviamente ponen a muchas personas a dudar de ir a México. Se ha alterado algo con esta situación, los proyectos, se ha hablado algo de las medidas de seguridad para garantizar a propios y a extranjeros visitantes la seguridad durante estos días del Mundial, y qué medidas se han cambiado luego de conocerse la muerte de alias Mencho. Pues por ahora las medidas de seguridad siguen siendo las mismas. El gobierno no ha hecho ningún tipo de cambio por ahora con respecto a lo que está previsto, porque aún quedan, o sea, aún
todavía quedan 4 meses para eso. O sea, no quiere decir que no estén evaluadas o sea, puestas sobre la mesa las opciones que haya para mejorar justamente la seguridad. Probablemente se van a reforzar, pero como todavía faltan 4 meses, es importante, o sea, entender que pueden cambiar muchas cosas todavía. O sea, lo que pasó hoy puede cambiar en un mes, 2 meses. Si no empeora, se volverá al plan inicial, o si empeora, se reforzará la seguridad, pero todavía eso el gobierno no ha hecho como específica mención en eso. Lo que se ha dicho el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es que confía plenamente en que el gobierno de México pues resuelva el tema de la seguridad. Porque claro, lo que pasó el domingo fue una alerta muy grande de que probablemente le podían quitar la sede, pero tampoco es conveniente porque como hay tan poco tiempo para que empiece, cambiar todo el operativo es muy costoso y es muy riesgoso para que se cumpla el calendario. Entonces, operativamente a la FIFA no le sirve y al gobierno de México tampoco. Entonces, o sea, este es un ejercicio de confianza mutua de que la FIFA diga, oiga, yo confío en usted, y México diga, pues sí, no se preocupe que yo resuelvo. Entonces, por ahora la cosa no ha cambiado, confiemos en que, o sea, siga así, y claramente como la mayoría de los narcobloqueos y la situación más complicada que ocurrió el fin de semana pasado fue en Guadalajara, que es justamente la sede donde va a jugar Colombia, México, Uruguay y demás, eh, la situación ahí probablemente se refuerce, al menos por ahora. Pero nada, o sea, es cuestión de ver en estas semanas qué ocurre. Por lo pronto, pues el pie de fuerza sigue. Van a estar los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional ahí puestos para garantizar la seguridad de todos. Y pues básicamente con el tema de los turistas aplica lo mismo, pero también es importante que la gente sepa que pues México, así como tiene sus problemas, como por ejemplo es el caso del narcotráfico, también México es un país de los más visitados del mundo y no de gratis. O sea, México recibe anualmente más de 50 millones de visitantes, porque México es, aparte que es un país muy bonito y es muy grande, pues a la vez es seguro en esas zonas donde no está tan involucrado el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, en ciudades que son así como muy visitables, como en el caso de Ciudad de México, que Ciudad de México parece un búnker, aquí no pasan esas cosas. Entonces, aquí la gente viene con toda la tranquilidad y claro, o sea, no faltarán los problemas de inseguridad normales, que el raponazo y estas cosas, pero pues bueno, o sea, cada ciudad lo tiene, o sea, no es propiamente de aquí, pero hay ciudades donde sencillamente las cosas están andando en su flujo normal. Lo que pasa es que, claro, salen estas noticias y las personas dicen como, no, pero es que yo, ¿por qué voy a ir si es que allá matan un montón? Que lo que pasó con los DJs que vinieron acá, pero después se supo que esos DJs estaban involucrados en temas de microtráfico, entonces ya uno dice, ah, bueno, entonces sí había un antecedente de por qué terminó, cómo terminó, y así. Entonces, o sea, no solamente es fijarse como en lo malo, que sí son cosas a las que se le está prestando atención desde el gobierno nacional, sino también es ver el otro lado. Y creo que es importante que pues, las personas claramente cuando salgan del país siempre tengan sus previsiones, siempre estén preparadas para cualquier cosa que surja, pero que tampoco eso sea un impedimento pues, para venir y conocer, porque al final pues, yo llevo 4 años acá, el país me ha recibido con los brazos abiertos, y es una opinión personal, he recibido más de lo que en algún momento imaginé tener. Entonces creo que es cuestión de saber moverse, de saber hacer las cosas, y de si uno tiene a una persona en ese lugar, preguntar cómo es, venir informado, saber cómo son los protocolos aquí para estar dateado y saber qué hacer cuando ocurra algo, y de ese modo pues uno al menos trata de estar lo más seguro posible, pero digo, se viene un mundial, se vienen grandes cosas, y pues siento que más allá de como que todas estas cosas malas que pasan, es un muy buen momento para venir y conocer. Y me despido con esta pregunta que para mí es obligatoria, Yamil. ¿La camiseta que va a ponerse usted es de dónde para el Mundial? Esa camiseta de Colombia qué color va a ser. no, es amarilla, ¿Va a ser es amarilla siempre. claro, Sí, es en amarilla el siempre. corazón? Sí, sí, yo le agradezco mucho a México a abrirme las puertas siempre, porque he recibido creo que más cosas de las que esperé cuando llegué.
pero aún así, no, mi corazón es amarillo, azul y rojo. Entonces, aquí estaremos. Yamil, muchísimas gracias a usted. Gracias por permitirnos tener una información precisa. Sus palabras finales para la gente que lo está viendo en México y en Colombia. Gracias, Mau. Y pues nada, aquí un servidor, lo que necesiten con muchísimo gusto. Y como mensaje final, yo creo que básicamente siempre traten de informarse. Creo que el hecho de informarse, bien sea del medio que uno escoja o con quién o lo que sea, facilita el hecho de que uno tome mejores decisiones. Entonces, no dejen de hacerlo. Y siempre pregúntense y cuestionense todo. Gracias, Yamil. Gracias, Mau. Lo cierto del caso es que van a pasar muchos meses, años, incluso décadas para determinar cuál ha sido el impacto real que ha tenido y el poder de penetración de los cárteles del narcotráfico, donde desde muy jóvenes los pequeños son involucrados, algunos de ellos secuestrados para trabajar directamente en las filas del narcotráfico. También hay que cuestionarse de cuál es el papel del Estado y de las fuerzas militares si realmente han hecho presión para eliminar a estos grupos irregulares en México que tienen impacto en más de 46 países. Ahora te pido que te suscribas al canal, que comentes lo que te parece este tipo de entrevistas, el podcast, y también que lo recomiendes y actives la campana de notificaciones. Yo soy Mauricio. Hasta una próxima oportunidad.